Hola a todos, mi nombre es Laura y junto con mi compañera Marlene os vamos a presentar este trabajo basado en un recorrido por la evolución artística de Goya dentro de su faceta como pintor de cartones para tapices. Iremos viendo cómo Goya llegó a ejercer este puesto y el efecto que esto tuvo sobre su carrera. También hablaremos de la temática que siguen estos cartones para tapices y analizaremos algunas de sus obras más llamativas. Comenzando por la biografía, Francisco de Goya fue un pintor y grabador español nacido en Zaragoza en el año 1746. Muere en Burdeos, en Francia, en 1828. Es considerado uno de los genios de la pintura universal, y no fueron pocos los que se dejaron influenciar por él. Esta es la influencia que en sus obras finales se llega a considerar pioneras del impresionismo. En cuanto a su vida profesional, él aprende el oficio de dorador por parte de su padre, pero él tiene muy claro que quiere ser pintor y por tanto decide viajar a Madrid para formarse. Allí es donde conocerá a Valleu, que es quien le ayudará a entrar a trabajar, como explicó mi compañera, en la Real Fábrica de Tapices. Realizará un total de 63 cartones para la fábrica de tapices. Al mismo tiempo, comienza a realizar retratos y obras religiosas, lo cual le otorga un elevado prestigio con el que consigue entrar a la Academia de San Fernando en 1785. En cuanto a la evolución de sus características pictóricas, es a su vez una evolución del propio carácter de Goya. Comienza siendo un pintor de la alegría de la vida y evoluciona hasta el punto de proyectar los aspectos más crueles del ser humano. Además, adquiere un carácter muy crítico, cuestionándoselo todo y situando la razón por encima de cualquier cosa. Esto es el resultado del contacto que mantuvo con pensadores ilustrados del siglo XVIII. En 1799 realiza el retrato de la familia real de Carlos IV. En esta obra se puede ver una cierta ironía y crítica a pesar de tratarse de un retrato oficial. Además, no trabajará únicamente como retratista de la familia real, ya que la aristocracia madrileña reclamaba su trabajo, y así es como consigue llegar a obras como La maja vestida y La maja desnuda. Demuestra en obras como esta un intenso estudio de expresiones, actitudes, tanto corporales como faciales, y además un contraste de sombras y luces. Por otra parte, Goya es testigo de su tiempo y por tanto el tiempo influye un montón en sus obras. Él presencia la Revolución Francesa, el ascenso de Napoleón, la Guerra de la Independencia y la vuelta del absolutismo por parte de Fernando VII. Además, no solo la historia influencia sus obras. Goya sufrió una enfermedad que casi termina con su vida y le dejó como secuela una sordera que le provoca un aislamiento profundo. Esto le dificultó aún más las relaciones sociales y por tanto su carácter se endureció mucho más. Como resultado de todos los acontecimientos que marcaron la vida de Goya, se aprecia poco a poco la introducción de personajes extraños y grotescos en sus obras, que más tarde acabarán protagonizándolas. Goya decide retirarse de la vida pública tras la caída de su prestigio por haber trabajado para José Bonaparte. Esto, sumado a una recaída de la misma enfermedad que ya he mencionado y la vida solitaria que él mismo se forjó, da como resultado la creación de 14 murales denominados pinturas negras. No solo destacan por la temática, sino por la técnica pictórica basada en la pincelada suelta y amplia. En la última etapa de su vida se traslada a Francia. Allí no dejará de cultivar la pintura ni el grabado, y lleva a nuevas concepciones los valores plásticos, que dejan asomar el inicio del impresionismo. Es tan amplia y constante su investigación pictórica y el tratamiento de géneros que es bastante complicado agrupar sus obras por etapas. En cuanto a la temática, en primer lugar debemos comentar que el hecho de que Goya se casara en el año 1773 con Josefa Valleu le abrió las puertas para trabajar en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, porque su cuñado, Francisco Valleu, trabajaba en la corte y movió algunos hilos para que Goya consiguiera un puesto allí. Esta Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara fue fundada en el año 1721 por Felipe V y la llegada de este rey a España provocó la pérdida de relaciones comerciales entre España y Flandes, y una de estas relaciones comerciales consistía en la exportación de tapices flamencos. Entonces, cuando Felipe V
llegó a España, esto dejó de ocurrir y a él se le ocurrió fundar una fábrica que realizara tapices situada en España. En realidad, los cartones eran pintados sobre lienzo, como si fueran cuadros. Después se enmarcaban y se entregaban a la propia fábrica, que era la que se encargaba de destinar estas obras a los interiores para los cuales se habían realizado. Una vez que los tapices se habían tejido, los cartones se extraían de los bastidores y se guardaban en los almacenes de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Cuando ya pasaron unos años, la propia fábrica devolvió al Palacio Real estos cartones, ya que como el rey los había financiado, era el verdadero propietario. En relación con esto, también debemos tener en cuenta que el uso de estos cartones para tapices como decoración de un interior fue una novedad en España en el siglo XVIII, aunque en Bruselas durante el siglo XVII ya se había hecho uso de ellos como ornamentación de un interior. Por una parte, el hecho de que estuvieran destinados a un interior dificultaba bastante la creación de los mismos, ya que se tenían que tener en cuenta detalles como las limitaciones de los colores. No se podía usar cualquier color, ya que algunos no permitían que la luz interior los realzara. Por otra parte, también se tenía que tener en cuenta el tamaño de las composiciones, que al fin y al cabo estaba influenciado por la dimensión de las salas en las que se iban a ubicar. En definitiva, Goya realizó un total de 7 series de cartones para tapices en los que siguió una temática basada en escenas costumbristas y alegres del gusto de la corte. Y ya no solo del gusto de la corte, sino de la monarquía en general. En realidad eran escenas que reflejaban los aspectos reales de la época en la que él vivía. Sin embargo, a medida que iba avanzando en la creación de estas series, también fue evolucionando en cuanto a la temática, ya que poco a poco se va notando un aspecto más crítico contra estas costumbres de su tiempo y en general contra la propia sociedad del siglo XVIII. Aquí podéis ver las 7 series y los años en los que fueron realizadas, y excepto la primera y la última, que iban a estar destinadas a Lorenzo del Escorial, el resto en un principio se iban a ubicar en distintas dependencias del Palacio del Pardo. Bueno, pues ahora vamos a comenzar la parte del análisis con esta obra titulada El albañil herido. Se realizó entre los años 1786 y 1788 y pertenece a la quinta serie de cartones para tapices. Está realizada en óleo sobre lienzo y actualmente podemos encontrarla en el Museo del Prado. En un principio, Goya realizó un boceto de esta obra, al cual denominó El albañil borracho, que es la imagen que tenía a la derecha. En la escena podemos observar a un grupo de obreros que portan a uno de sus compañeros que está herido. A pesar de que entre ambas obras son visibles las diferencias, muchos críticos han querido ver cómo se hace referencia al mismo tema, que es al decreto promulgado por Carlos III en 1784. Este decreto fomentaba la seguridad de los obreros de la época y también prevenía los posibles accidentes que conllevaba su trabajo. Por tanto, el artista se centra en proyectar ideas referentes a la sociedad y, en definitiva, al mundo ilustrado en el que vivía. En realidad son temas que volvería a retomar en posteriores series, como la séptima, que fue destinada al despacho del rey Carlos IV. Retomando la idea del boceto original del que acabamos de hablar, en este se muestra un aspecto como más irónico de la escena. En lugar de mostrarse a dos figuras masculinas inquietas, portando con gran preocupación a su compañero herido tras haberse caído de un andamio, que el andamio lo podemos ver en la parte trasera de la escena, en este se muestran unos amigos divertidos ante la cómica situación ante la que se encuentran. Por otra parte, las vestimentas que tienen los personajes del boceto no están en tan buenas condiciones como en la obra final. Por tanto, podemos apreciar cómo Goya, en cierta medida, se vio obligado a enaltecer la obra pictórica en sí para que, de esta manera, fuera digna de situarse en el comedor de los príncipes de Asturias en el Palacio del Pardo, que fue el lugar para el cual se llevó a cabo desde un principio. En realidad, esta obra iba a formar parte de una serie que trataría el tema de las 4 estaciones, que las podéis ver en pantalla, aunque finalmente formaría un pendant con Los pobres de la fuente, con esta que podéis ver aquí, ya que ambas obras se adecuaban a una misma dimensión. Estamos ante una obra denominada La gallina ciega,
Esta obra se incluye en la sexta serie, que estaba destinada a decorar el dormitorio de las infantas en el Palacio del Pardo. Esta obra está realizada en óleo sobre lienzo y se encuentra actualmente en el Museo del Prado. Sobre 1787 es cuando le encargan a Goya realizar esta serie, pero fallece Carlos III, por tanto se paraliza la realización de la sexta serie y como consecuencia solo se termina la obra que estamos viendo, La gallina ciega. Podemos apreciar una escena campestre y cotidiana, que es una temática que en la séptima serie Goya retomará. En cuanto a la escena, se compone por un grupo de 8 personajes que forman un corro y un noveno personaje que se encuentra dentro de este. Son majos y majas, además de una dama y un caballero vestidos a la francesa, que se encuentran jugando a la gallina ciega o cucharón. Goya utiliza recursos variados y matices sutiles que se ven reflejados en los tejidos de las vestimentas. Además, uno de los recursos artísticos más característicos es la preparación roja. Esta preparación roja se deja ver en la sombra que proyecta el brazo del personaje que se encuentra vestido de amarillo. La sombra misma es la preparación roja que Goya dejará sin cubrir. En cuanto al boceto, aún se conserva y observamos diversas variaciones. Por ejemplo, la simplificación de la composición para que al realizarla en el tapiz resulte más sencillo. Además, elimina la multitud que se encontraba al fondo. Con esto le otorga mayor dinamismo al grupo central y varía la perspectiva, haciendo que este grupo central sea el protagonismo de la composición, ya que en el boceto el cielo ocupaba una gran parte del protagonismo. Por otro lado, se ha querido ver una relación con otra de las obras de Goya, El baile a orillas del Manzanares. Esta relación está justificada en cuanto a que ambas escenas parecen haber sido desarrolladas en el mismo espacio y además ambas muestran actividades de ocio. También se ha querido ver una vinculación al ámbito amoroso, entendiéndose como una metáfora al amor ciego, por el personaje central que se encuentra con los ojos vendados. En cuanto a este siguiente cuadro, La vendimia, pertenece a la quinta serie de los cartones realizados por Goya. Esta serie estaba destinada a decorar el comedor de los príncipes de Asturias en el Pardo. Se realiza en 1786 en óleo sobre lienzo y se encuentra actualmente en el Museo del Prado. En el primer plano encontramos una escena con 4 personajes, en la cual un majo le ofrece un racimo de uvas a una dama, mientras un niño da la espalda al espectador intentando alcanzar ese racimo de uvas. De pie observamos a una campesina que lleva sobre la cabeza una cesta de uvas. Estos personajes se enmarcan en una composición piramidal, pero se aleja de las que Goya pintó anteriormente como en el quitasol. La diferencia reside en que en este caso se combina con una distribución de planos contrapuestos, es decir, las 3 figuras frontales frente a la posición del niño. Según Joaquín Ezquerra del Vallo, las figuras del joven y de la mujer podrían ser los duques de Alba, mientras que la campesina y el niño podrían ser Josefa Valleu y su hijo. En cuanto al boceto, se aprecia como el majo se encuentra sentado sobre un barril. También se ve como Goya le oscurece el tono de piel. Esta obra se conoce también como El otoño, ya que pertenece a la serie que tratan las 4 estaciones, por tanto destacan las uvas como símbolos del otoño. Además, se puede interpretar las uvas como la madurez, de ahí que aparezcan en la obra las 3 edades. También se puede asociar a una representación de un símbolo de fertilidad. Bueno, esta es la última obra que vamos a analizar, titulada La boda. Pertenece a la séptima y última serie que creó Goya y está realizada en óleo sobre lienzo y podemos encontrarla en el Museo del Prado. Parte de la importancia de esta obra reside en el aspecto satírico desde el cual Goya aborda un tema tanto cotidiano como crítico propio del siglo XVIII, una boda concertada. La ironía que caracteriza esta obra serviría también como introducción de un aspecto de Goya que hasta ahora no se había puesto de manifiesto y que posteriormente daría lugar a los caprichos.
El tema podría resumirse en una crítica a la hipocresía moral de las clases altas, ya que podemos observar por las actitudes y representaciones de los personajes que está aconteciendo una ceremonia nupcial concertada por conveniencia. El artista representa en el centro de la composición a la pareja recién casada, sin embargo proyecta la figura masculina con unos rasgos casi caricaturistas que reflejan, desde un tono satírico, su alta posición dentro de la sociedad. Por otro lado, nos encontramos con la figura femenina que presenta una actitud ausente, probablemente en desacuerdo ante su destino, aunque tampoco tiene elección, ya que su familia es pobre y este matrimonio podría ser una solución. La pareja se encuentra rodeada por una multitud que los observa, una multitud que en realidad ha hecho posible un matrimonio que les aportará tanto beneficios económicos como sociales. Dentro de la composición pictórica, el puente o el arco de piedra que actúa como fondo serviría como medio que se interpone entre la directa exposición de la luz sobre el resto de personajes que participan en la obra. En definitiva, es una obra que tendrían que encajar en la temática de asuntos de cosas campestres y jocosas. El tapiz se realizó para servir como elemento decorativo del despacho de Carlos IV en el Palacio de San Lorenzo del Escorial, cuya ornamentación había sido encargada a Goya en abril de ese mismo año. Sin embargo, el artista renunció al encargo de decorar este despacho durante más de un año, aunque finalmente cedió instigado por el temor de ser suspendido de su sueldo. Gracias a este trabajo hemos observado cómo Goya muestra una evolución progresiva en cuanto a la temática de sus series y cómo poco a poco se decanta por tratar temas profundos y empieza a plasmar cierta crítica en sus obras. También se ve el impacto que causó en su carrera el hecho de trabajar para la Real Fábrica de Tapices, como pintor de cartones. Esto le abre muchas posibilidades hacia puestos bastante prestigiosos y reconocidos. Por otra parte, hemos profundizado en un tema que no suele ser de los más populares, por ejemplo, como los caprichos o las pinturas negras. Por tanto, ha sido de gran ayuda estudiar obras que son igual de relevantes y gracias a las cuales hemos podido apreciar las técnicas artísticas, como la temática era en los inicios de Goya, y esto nos permite comprender mejor su transformación con el paso del tiempo. Finalmente, uno de los aspectos más sugerentes ha sido el comprender bajo qué circunstancias acabaron estos cartones para tapices en el Museo del Prado, ya que es una historia no muy popular, pero fundamental para comprender todo el proceso que se dio al realizar todas estas obras.